Hermanos, hermanas, paz y bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su canal de YouTube, Fray José María. La iluminación, el despertar, el estado de santidad, es lo que buscamos, hermanos, hermanas. Trabajemos arduamente. La búsqueda, hermanos, hermanas, la búsqueda más apasionada de un ser humano debe ser esta búsqueda. Buscar la iluminación, el despertar, el estado de santidad. Vivir una existencia humana en consonancia en sintonía permanente con la voluntad de Dios, hermanos y hermanas. He aquí una existencia plena. He aquí una existencia iluminada. He aquí una existencia despierta, en estado de santidad. Una existencia conectada con su esencia, consciente de su esencia y con la certeza de su esencia. Pero nuevamente, hermanos, hermanas, la síntesis que recoge todos estos conceptos es esta: vivir la existencia en la voluntad del Padre. Que todo lo que yo hago, lo que pienso, lo que hablo, lo que siento, lo que imagino, esté siempre en consonancia, en sintonía con la voluntad de Dios. Y esto lo aprendemos, hermanos y hermanas, del ser humano perfecto. Del ser humano que transitó en la historia, que vivió como nosotros en un periodo histórico determinado, en una cultura, en una nación. Ese ser humano, Jesús de Nazaret, siempre, absolutamente siempre, gravitó en la órbita de la voluntad del Padre. Hay un texto hermosísimo que dice Jesús: yo siempre hago lo que le agrada a Él. Siempre hago lo que agrada al Padre. He aquí, hermanos, hermanas, lo que buscamos nosotros: una existencia iluminada, despierta, en estado de santidad, en conexión con su esencia, consciente de su esencia, con la certeza de su esencia. Yo soy hijo de Dios y hago siempre lo que le agrada. Hermanos, hermanas, comenzamos hoy el segundo yo soy de Jesús. Es una belleza, hermanos, hermanas. ¡Qué belleza! Porque hace referencia precisamente a la luz. La luz. El primer acto creador de Dios. La luz. Hágase el primer acto creador de Dios, hermanos, hermanas, la luz.
Segundo yo soy de Jesús lo encontramos en el verso 12 del capítulo 8 de San Juan. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué belleza, hermanos y hermanas! La luz, qué imagen, qué simbología. Ya Zacarías lo presenta en el Benedictus. Sol que nace de lo alto. El sol que nace de lo alto. Cuando amamos los seres humanos al hermano sol, como lo llamaba el iluminado Francisco, hermano sol, hace posible la vida en la madre tierra, el sol que nos ilumina, el sol que hace posible la vida, el sol. Yo soy la luz del mundo. La luz, claro que hace referencia a Jesús, a la luz espiritual. Así como el sol es la luz de la tierra, la luz que nos ilumina, la luz que hace posible la vida. La luz espiritual que nos ilumina, que hace posible la vida sobrenatural, hermanos y hermanas, es Jesús. Que nosotros buscamos, hermanos y hermanas, la iluminación. He aquí el que nos ilumina. El que nos ilumina es el Verbo de Dios. Y debemos recurrir, hermanos y hermanas, al prólogo, donde ya presenta Juan a Jesús como la luz del mundo. Dice Juan, a partir del verso 6 del prólogo, capítulo 1, hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Vemos como Juan, evangelista, introduce ya en el prólogo este concepto tan rico, tan profundo, tan simbólico, aplicado al Verbo de Dios. Él es la luz que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. Nuevamente, hermanos y hermanas, nosotros buscamos la iluminación, buscamos el despertar, buscamos el estado de santidad. Y tenemos con nosotros a aquel que nos ilumina, que nos despierta, que nos lleva al estado de santidad, a vivir siempre gravitando en la órbita de la voluntad de Dios. Y Jesús, hermanos y hermanas, Jesús
el Verbo de Dios nos ilumina a través de su palabra. Por eso dice Juan en el prólogo, un texto clave en nuestra espiritualidad de la filiación divina, verso 12, capítulo 1. Pero a todos los que la recibieron, les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Veamos, hermanos, hermanas, la lógica interna de la palabra. De la Biblia. Buscamos la iluminación. Quien nos ilumina es Cristo, el Verbo de Dios, dándonos el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quién es el iluminado? El hombre iluminado, la mujer iluminada, el hombre despierto, la mujer despierta, el hombre en estado de santidad, la mujer en estado de santidad, quien vive la palabra de Dios, quien gravita permanentemente en la órbita de la voluntad de Dios, porque la palabra de Dios es la expresión de la voluntad de Dios para con sus hijos e hijas. Y viviendo esa palabra, nos hacemos hijos de Dios. La palabra nos da el poder de hacernos hijos de Dios, que es el contenido fundamental, hermanos y hermanas, de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, la conciencia de la esencia, la conexión con nuestra esencia y la certeza de nuestra esencia. Y nuestra esencia la hemos definido, que es la esencia en nuestra escuelita de espiritualidad. ¿Qué es la esencia en la espiritualidad de la filiación divina? Es el para qué intrínseco de un ser. ¿Para qué ese ser existe? Y el para qué intrínseco de nuestra existencia es ser hijos e hijas de Dios. Hermanos, hermanas, adhirámonos a la luz. En la antropología bíblica, en la antropología cristiana, nadie llega a la iluminación sin el auxilio de la gracia de Dios. Nadie se ilumina a sí mismo. Nos ilumina Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre quiere la iluminación para sus hijos y sus hijas. El Hijo realiza esta iluminación, este deseo del Padre, viniendo a la tierra, redimiéndonos con su sangre y su palabra, resucitando. Y el Espíritu Santo nos da la conciencia de nuestra esencia, de que somos hijos e hijas de Dios. Yo soy la luz del mundo. El que se adhiere a mí jamás caminará en la tiniebla. Continuaremos, hermanos, hermanas, el próximo domingo con el fruto de esta adhesión. Es no caminar en la tiniebla. Ya hemos citado a Pablo. No participen en las obras infructuosas de la tiniebla, del pecado, de la mentira, de la maldad. Quien se adhiere a la luz no participa en las obras de la tiniebla.
vive permanentemente en la luz. Que la luz nos ilumine y, como dice el salmista, que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre siempre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios bueno, santo y compasivo, que bendijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y las obras de sus manos. El Dios bueno, santo, compasivo, misericordioso, que bendijo a las santas mujeres Sara, Rebeca, Raquel, Lía y las obras de sus manos, nunca aparte de ustedes su bendición paterna. En la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.